Que el Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esta es palabra del Señor. Siéntense, por favor. Muy queridos hermanos, en este segundo domingo del tiempo ordinario tenemos en el Evangelio la figura importante de Juan el Bautista. Su importancia no está en sí mismo, sino en Cristo, a quien él señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La forma de hacerlo es llena de inspiración, porque dice: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu Santo, él es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Esta es una confesión trinitaria. Se señala bien la actuación del Padre Dios, que es el que le ha dicho a Juan: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Entonces está el Padre que le habla a Juan, está el Espíritu Santo que se manifiesta descendiendo sobre Cristo, y luego la confesión final: yo le he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, pero lo importante aquí es que estas palabras son un discurso programático, resumen bien la misión de Cristo desde su nacimiento hasta su glorificación con su pasión, muerte y resurrección. Porque efectivamente Juan el Bautista presenta la clave para entender toda la vida de Cristo, presentándolo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pudo haber dicho otras expresiones que reflejaban bien quién era Cristo. Por ejemplo, hubiera dicho: este es el hombre poderoso que tiene el poder de curar todo mal, toda enfermedad, toda dolencia. Y es cierto, eso hizo. O él es el hombre que piensa en el bien social, ha hecho muchas cosas muy buenas, da de comer al hambriento, proclama abiertamente el perdón, la unidad, la paz, y todo eso está bien. Eso hizo Cristo.
Pero lo importante, su esencia como hombre Dios, es que vino a quitar el pecado del mundo. Y habla de él como el Cordero Inmaculado, el Cordero de Dios. Juan el Bautista era hijo de un sacerdote. Su padre Zacarías se ocupaba en los oficios sacerdotales. Recordemos cuando el arcángel Gabriel vino y le anunció que sería padre de Juan el Bautista. Era sumo sacerdote aquel año. Entonces Juan sabe de qué habla, porque ha acompañado a su padre muchos días, muchas veces, allí en el templo de Jerusalén, donde se ofrecen sacrificios de expiación. Las familias venían al menos una vez al año y solían llevar un corderito, al menos un corderito, y lo entregaban a los levitas, que eran como los sacristanes. Preparaban el cordero para que fuera sacrificado y luego entregaban la sangre del cordero al sacerdote, que en el altar hacía la oración de expiación y con la sangre del cordero rociaba a la asamblea reunida, indicando que aquella sangre perdonaba los pecados. Pues Juan habla de que Cristo es el Cordero, pero no es un Cordero como tantos que se han ofrecido en el templo. Es el Cordero inmaculado, sin mancha. Es el Cordero manso, noble, humilde, que es sacrificado, pero no es el Cordero que quita los pecados de una familia, de un pueblo, de una nación. Es el Cordero que quita el pecado del mundo, el pecado del mundo. Y es que Juan sabe muy bien y habla, inspirado por Dios, que lo que más afecta al ser humano es el pecado personal, en el que el hombre rompe su armonía consigo mismo, con Dios, con los demás, con el universo. Por el pecado el hombre hace prevalecer su voluntad sobre la de Dios. Hace a Dios a un lado y quiere vivir conforme a su voluntad, a su capricho, entregado enteramente a sus propios criterios, muchas veces desordenados. Y luego no solamente es el pecado personal, también existe el pecado social, que es el que rompe las estructuras, la armonía en las familias, en los grupos, en las instituciones, en los pueblos, hasta en el mundo entero. Es un pecado estructural terrible que trae consigo una terrible afectación, pues Cristo viene a quitar el pecado del mundo, de todos y cada uno. ¿Quién podía quitar el pecado del mundo? Solamente Dios, así como se hace ver en muchos relatos. Por ejemplo, en el relato del hombre paralítico que fue presentado ante Cristo para ser curado. Cristo, preocupado por devolverle a aquel hombre su dignidad, su grandeza, su belleza, le dice: hijo, tus pecados te quedan perdonados. Y aquellos empiezan a pensar: pero ¿quién es este que hasta los pecados perdona? ¿Eso es cosa únicamente de Dios? Pues sí, es única cosa, únicamente de Dios. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Pero como Cristo es Dios, Él perdona los pecados. El pecado del mundo. Y luego la forma de hacerlo es bellísima, porque instituye una forma para perdonar los pecados de aquellos que se reconocen con humildad pecadores. El sacramento del perdón, de la reconciliación. Por eso no debemos ser soberbios, pensando: es que ¿cómo voy a confesar yo mis pecados
ante una persona, ante un hombre que es más pecador que yo. Puede ser que el sacerdote sea más pecador que tú, pero tiene un poder que tú no tienes. Y ese poder se lo dio Dios a través de su Santa Iglesia. Y cuando el sacerdote perdona los pecados, es Cristo mismo el que perdona los pecados. Más aún es la Santísima Trinidad la que perdona los pecados. El sacerdote solamente está actuando en persona de Cristo. Y por eso, cuando se da la absolución, se dice, el sacerdote dice: yo te absuelvo de todos tus pecados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice el sacerdote: yo por mis pistolas te perdono los pecados. No. Hermanos, pero no solamente es cosa de decir qué bonito que Cristo nos perdona los pecados del mundo. En Cristo, como Cordero Inmaculado, se repite el ofrecimiento que el pueblo de Dios hacía desde hacía muchos años antes. Recordemos la Pascua, cuando las familias debían sacrificar un cordero, con la sangre marcar las puertas para que el ángel exterminador no provocara la muerte. Y luego debían comer el cordero. No debía quedar nada. Debían comerlo incluso deprisa. Pues Cristo es el Cordero Inmaculado que perdona los pecados, el pecado del mundo, y luego el cordero que nosotros podemos comer. En cada Eucaristía se repite la misma acción. La misa es el sacrificio incruento, es decir, no sangriento. Y por eso en el templo, como el lugar donde la asamblea se reúne, donde el pueblo de Dios está presente, el lugar principal es el altar. Este es el altar. Es la mesa donde se celebra el sacrificio, donde Cristo se convierte como Cordero Inmaculado para ser alimento de todos los que asisten a la misa. Por eso, antes de comulgar, el sacerdote presenta el cuerpo de Cristo y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo que dijo Juan el Bautista. Y dice también: dichosos nosotros, invitados por Él a participar en su banquete. Eso también es muy importante. Apreciemos pues a Cristo, Cordero Inmaculado, que quita el pecado del mundo, y seamos invitados, aceptemos la invitación para comer su cuerpo y su sangre. Viene algo maravilloso. Cristo dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Hermanos, pues qué maravilla es considerar todo esto, que es una realidad para nuestro bien. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga para saber recibirlo con toda la fe y con todo el amor. Que así sea. Nos ponemos de pie, vamos